Y entonces tenemos a María para hacerle preguntas que nos van a ayudar a, ojalá, a hablar de bullying sabiendo más de lo que hablamos, pero además como comunicadores con José María siempre nos preguntamos cómo abordarlo de una forma más útil, ser útiles, porque la verdad que se dicen tantas cosas tan mal dichas, a destiempo, se rompen protocolos que fueron pensados para hablar del tema. Así que tenemos a una invitada para preguntarle, no sé, José me dijo en la tanda, no sé, empecemos por qué es el bullying, pero ¿es la pregunta que se hace en cada entrevista? ¿Se empieza por ahí? Sí. ¿Por dónde tendría que empezar una entrevista para hablar de bullying? No, y por todo esto que estaban hablando ustedes antes, ¿sí? Que tiene que ver con la discriminación, con la igualdad, con la responsabilidad de los comunicadores. A mí me llevó muchos años que se instale el tema y ahora por momentos digo, se súper instaló. Se instaló tanto que se instaló mal, se habla mal y es notable también cómo ciertos comunicadores tienen tanto poder que en un día pueden llegar a dar 10 pasos para atrás, ¿no? En relación de lo construido, a lo que con tanta dificultad. Sí. Sí, porque hay veces que desde la trivialización, la banalización, el humor mal tomado en relación a lo que es el bullying como forma de expresión de que hay algo que no está funcionando bien en un grupo. Si el bullying no es algo que viene, como me dijo una vez un nene, de golpe viene un tornado y se mete en un aula. El bullying se va gestando en función. A fuego lento se va cocinando, a fuego lento, ¿no? Exactamente, y con muchos condimentos y con mucha dedicación. No es algo que pasa de repente y de casualidad. Se va metiendo un poco de discriminación, de exclusión, de maltrato, de miradas soberbias. Ahora, el chico que mira así, no está pensando, yo te voy a mirar de arriba. Te voy a hacer bullying. Claro, no, el chico realmente lo ve así al otro. Y lo mira de tal manera que es mucho más allá de lo que puede decir, lo que está transmitiendo con esta actitud. Entonces, cuando uno se quiere meter a desarmar eso, si uno está puesto en el lugar de la descalificación, de la soberbia, de la discriminación, del maltrato, no lo va a poder desarmar. Qué palabra clave, desarmar. Y claro, porque uno tiene que mirar un poco para adentro y ver cómo fue, qué parte le tocó a uno en ese rompecabezas que permitió, con más intención o con menos intención, que esto se vaya armando. Por eso nosotros desde Libres de Bullying está la palabra libres antes, porque tiene que ver con la no estigmatización, la no patologización. También tememos que en cualquier momento aparezcan el DSM-5, DSM-6, nuestros manuales de psiquiatría que buscan meter en un cajoncito cada cosa como para poder medicar, incluso darle una pastillita al chico que hostiga. ¿A quién le darían, además? El problema también sería incluso que ese paradigma, vamos a trabajar para que no ocurra, cuando ocurren esos paradigmas, ¿a quién medican? Y tiene que ver con la ideología de la institución. Y con el machismo de institucional. Claro, hay instituciones que son, más allá de la gestión, que tienen perfiles como muy competitivos, muy discriminadores, entonces van a medicar seguramente al que vaya en contra de esa ideología que tienen ellos. Puede llegar a ser también que mediquen al pobrecito que su mamá incluso disfruta, entre comillas, con ponerle este cartel de víctima, porque pobre mi hijo, ¿no? En lugar de ver cómo sacarlo de ese lugar. O bueno, lo que nos está planteando María, porque María nos está planteando una mirada muy diferente a la que generalmente y socialmente a veces está más instalada. Por eso está invitada al artículo 16. Al tema del bullying. Digo, hay una mirada inclusive y a nivel social hay algunas movidas en otros países que se está hablando de una cuestión casi de penalizar y de castigar, digamos, sino un abordaje integral, más flexible, de estudio de contexto, digamos. Vos estás planteando una mirada muy diferente. Sí, porque si yo voy a plantear, digamos, en algunos países, en Chile, incluso en la ley, lo que planteaba la ley era que se multaba a la escuela, ¿sí? Si había una denuncia, que tampoco nos gusta la palabra denuncia, porque uno lo que hace es pedir ayuda, sugerir, hablar, abrir estos canales, pero si llegaban muchas denuncias de una institución, esa institución tenía que pagar una multa. Entonces esa multa que se pagaba se trasladaba a la cuota. Entonces los padres tampoco querían que se pidiera ayuda o se denunciara. Después, en Bolivia empezaron a darles cárcel, ¿sí? A los chicos de 8 o 9 años. O sea, buscar inmediatamente la penalización, la criminalización, el castigo, la expulsión. Y después va a aparecer otro, porque lo que ahí está, digamos, podrido es el vínculo, no es una persona. Entonces, el vínculo entre quiénes, porque además cuando hablamos de bullying, por ejemplo, tal vez identificamos a un par de sujetos o sujetas, digamos, ¿no? Sí. En estos roles víctima-victimario, y no identificamos esto que vos decías de
lo que hay que deconstruir y que es multicausal y que tiene que ver hasta incluso, y por eso hablo de la responsabilidad de lo que se dice en la televisión. ¿Contribuye cuando vos decís mal instalado? Y digamos, no ayuda a que esto se vaya desarmando porque hay padres, por ejemplo, ¿sí? Con esta instalación de la tríada, ¿no? Hay un victimario, una víctima y espectadores. Entonces ya tienen ese escenario, ya dan el diagnóstico. Entonces vienen pedidos de padres, pedidos de docentes, de instituciones como para aflojar esa tríada, pero en realidad es mucho más que la tríada, porque quien está cumpliendo un rol en cierto momento, en cierto lugar de hostigador, por ahí, en otro lado no lo es, por ejemplo. O es el hostigado. O es el hostigado, o directamente no hay, porque no es que en todos los grupos de todas las escuelas todo el tiempo pasa esto. Esto es lo que aparece en los medios, lo que aparece como noticia, como novedad, como si es una palabra en inglés o si es una palabra en castellano, a ver de qué manera lo llamamos. Pero hay muchos grupos, muchas escuelas y muchos docentes y chicos y padres que trabajan en comunidad y que se tratan bien y que, digamos, avanzan. Y todo lo que se haga a nivel cuidado del Estado y que se está haciendo, porque yo estoy convencida de que acá se avanzó, no es que hay más porque la intervención falla, sino que hay más porque la sociedad de alguna manera está vinculándose de otra manera, porque hay intolerancia, porque hay agresividad, un montón de cuestiones, pero se están haciendo cosas. Hay más, se ve más y se habla más. Ajá. Entonces, ¿quién sabe cuánto había, cuánto? Y se habla mal, ¿sí? A mí, digamos, en un grupo el otro día había un nene que quería participar de un grupo de trabajo. Los grupos podían ser de 4, ya eran 4. Entonces le dicen al nene, no, vos no podés. Señorita, me están haciendo bullying, digamos. Entonces la maestra interrumpe todo, empieza a hablar con un discurso y un sermón respecto al acoso escolar. Mientras nos contestás, quiero decirle a todos que lo que estamos viendo, este paneo de imágenes, en base a material que nos proporcionaron ustedes, de Libres de Bullying, para respaldar un poco el trabajo que estás haciendo. Así recién veíamos ahí unos alumnos con carteles. Porque es el trabajo que hacen en las escuelas. Que hacen en las escuelas, ¿verdad? Sí, ¿En qué consiste este trabajo? Cuando yo, digamos, más que nada vamos un par de chicos a veces jóvenes que trabajamos juntos y yo a dar los talleres casualmente es uno en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en donde lo que yo abordaba era el tema de la mirada del otro, ¿sí? Más allá de hablar de que es bullying, que no es bullying, que esto lo encaramos siempre, que ellos pudieran decir, ¿sí?, qué sentían y qué pensaban respecto a la discriminación, a la inclusión o exclusión. Y llegábamos a un punto en donde ellos hablaban en general de lo que era la discriminación, pero descalificaban al Colla, ¿sí?, por ejemplo. En donde toda esta cuestión que estábamos trabajando en lo cotidiano y en lo concreto, se veía que ellos no la estaban viviendo de esa manera que yo proponía, ¿no? Entonces hicimos todo un trabajo como para ver en qué cosas cada uno de ellos, ¿sí?, era discriminado, porque ellos no discriminaban al pelirrojo. Discriminaban al Colla. Si estábamos trabajando en escuelas bolivianas de altísimo ¿Cuál es la discriminación en cada contexto? Claro, sí, es el maltrato. Entonces, que yo todos estos ejemplos inferior que nos dan surgen de este trabajo en terreno, sí, como este niño que comenta, por un lado, con respecto al bullying, lo que me están bulleando, que utiliza esa palabra porque fue instalada. Fue instalada. Y hay que tener cuidado. No la construyó de la nada. No, y hay campañas. Y hay una respuesta estatal que se da como obligada. Hay que actuar, porque alguien dijo la palabra bullying, activó el botón de pánico. Sí. Entonces hay que actuar. Entonces, claro, intervienen estos dispositivos que paralizan el asunto. Juego de la estatua, todos quietos. Claro. ¿Quién hizo bullying? Vamos a sentarnos a hacer un careo entre testigos, víctima, victimario, y se pierde qué es lo que está pasando. Claro, porque en ese momento a lo mejor lo que se puede hacer es decir, bueno, ¿qué sentís? ¿Qué te pasó? Mirá, la verdad es que acá tiene que haber grupos de 4, esto después lo vamos a tomar, ¿no? Pero sin dramatizar, de tal manera que eso hace también que cuando salen chicos del colegio, hay madres que le dicen, ¿hoy te hicieron algo? ¿Te molestaron? ¿No? Como abriendo un paraguas gigante antes de que esto pase. Y el riesgo es que cuando después pasa, nadie quiere hablar del tema, basta, dicen, no me vengas de nuevo con bullying, esta palabra que no es verdad, que no existe, como si fuera una cuestión de fe o de religión, ¿no? Y no de defensa de los derechos. Claro, y ya se banaliza. Ahora, claro, María, si tuviéramos que definir de alguna manera el bullying o el acoso escolar, digamos, ¿cómo lo definirías desde el trabajo y desde la mirada que ustedes tienen en particular? Nosotros lo vemos como síntoma de que hay
un malestar general entre los chicos y tiene que ver con todo tipo de acción que intencionadamente busque aislar, descalificar, dejar afuera a un par, en una relación que debería ser de equilibrio de poder entre chicos, chicas, adolescentes, niños, niñas, de igual a igual empieza a haber uno arriba y el otro abajo, en relación a lo que puede generarle al otro, a quitarle los derechos, a bajarle la autoestima, a ir minando lentamente esta conciencia de sí y de las posibilidades que tiene un chico o una chica en la escuela. Y no es un fenómeno de la modernidad. No. Dicen que a Napoleón lo hostigaban, que a y estabas Einstein. desarrollando el concepto, me parece que te interrumpí en el fin del desarrollo del concepto. No. Te quería preguntar, hablamos de bullying escolar porque toda esta perversa distribución de poder o este desequilibrio de poder cuando aparece una situación más compleja, hablamos de bullying escolar porque hablamos de chicos en situación de escuela. Porque lo que sí por ahí me faltó es que esto necesita de cierta repetición. No es yo los cargo hoy a ustedes me cargan a mí, mañana salimos juntos y la pasamos bien, sino que es reiterado, sostenido y se va subiendo la apuesta. Esto necesariamente supone la convivencia. ¿Sí? Si yo me veo ocasionalmente con alguien, no lo puedo armar. Entonces necesita de verse todos los días, o 3 veces por semana, o los fines de semana en el club, o sea, verse en el barrio, en la vereda, todos los días y obligado. Y yo me pregunto, porque digo, ¿cómo hacemos para, me imagino que debe ser mucho más difícil cuando justamente en esta cuestión de increyendo y del hostigamiento que va creciendo y se llegan a situaciones como a veces vemos en la televisión que pasan estas situaciones tan terribles y de golpes y de cuestiones físicas y demás, ¿cómo hacemos para detectar como más tempranamente? ¿Están los docentes preparados? ¿Las instituciones escolares pueden realmente darse cuenta? ¿Se avanzó con esto a nivel educativo y de la comunidad educativa? No hay una caja de herramientas específica, esto es importante aclararlo. No es que hay un protocolo y acá el Ministerio elaboró y ofrece una guía para los docentes que es una guía. El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. Es una guía. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir a un docente cada cosa de la cual tiene que hacer con sus alumnos, digamos, que yo no conozco. Porque además, como bien dijiste, hay contextos locales que hay que mirar con mucho respeto. Claro. Bueno, me recuerdo una vez un comunicador hablaba maravillas de un programa finlandés y que acá deberíamos hacer lo que hacen en Finlandia. Yo decía, es muy bueno para los finlandeses ese programa. ¿Sí? Es muy bueno para la educación finlandesa, pero acá no somos finlandeses. Entonces, venir a aplicar una receta de cualquier otro país, no por ser anglosajón y por ser latino, cualquier otro país, tratar de trasladar la receta, el protocolo, a todas las aulas, de todas las escuelas, de todo nuestro territorio, es también riesgoso, es peligroso. ¿Sí? Estamos disfrutando a María Sisman, a quien en el próximo bloque vamos a preguntarle sobre las buenas prácticas y las malas prácticas. Necesitamos señalar qué estamos haciendo mal. Vamos a ponerle el cascabel al gato con María Sisman, aquí en Artículo 16, después de la tanda. Y todo este movimiento es para que te quedes.